se tu pasa en yaten de sereje porque en de ave kosu ere kobane membu o mano va kurusu. Hola gente, ¿cómo están? En este episodio de Viajando con Nelson vamos a hacer un descubrimiento muy importante. Vamos a hablar sobre la Iglesia Inmaculada Concepción de María de la ciudad de Carapeguá. Vamos a hacer una entrevista con una gran conocedora de la historia de la Iglesia de Carapeguá, desde sus inicios, sus actualizaciones en la infraestructura y todo lo que pasó en la iglesia hasta el día de hoy. Gente, ya nos encontramos con la gran conocedora, la hermana Fabiola Camacho, quien nos va a hablar un poco sobre los orígenes y la historia hasta hoy de la Iglesia Inmaculada Concepción de María. Hola hermana, ¿cómo está? Muy buenos días para vos, buenos días para todos los que nos puedan ver y escuchar. Un gusto estar hoy con usted. Hoy queremos hablar con usted acerca de nuestra iglesia, la Iglesia Inmaculada Concepción de María de la ciudad de Carapeguá, para que usted, a través de lo vivido y de lo que sabe, de la experiencia y de la historia, también nos pueda explicar de los orígenes de la iglesia y lo que representa para la comunidad de Carapeguá. Muy bien, Nelson. Yo no soy carapegüeña, vine aquí cuando tenía 10 años y cuando tenía 10 años ya estaba la iglesia que había construido Monseñor Mercado, que no era la primera iglesia, sin dudas. Entonces, esta iglesia, el párroco Monseñor Mercado de muchos años, había logrado levantar ese templo, un templo que tenía un altar principal que había pintado la profesora Hilda Miranda, la profesora de dibujo de varias generaciones, y tenía los altares laterales de madera, muy lindos, de verdad, muy admirados, donde eran altares de varios santos, y se ve que se consiguieron estos santos hechos en madera o en yeso, casi a la altura de un ser humano. La Virgen del Carmen, San Francisco, el Señor de el Señor de las Palmas y tal, ¿verdad? Entonces era una iglesia así acogedora, con pilares dos hileras de pilares. Y bueno, así quedó hasta 1978, vino nombrado el primer obispo de Carapeguá y nombrada esta iglesia como Catedral de Carapeguá. Entonces allí Monseñor Hacha vio de que esta iglesia era muy pequeña para albergar, digamos, a todos los diocesanos y pensó en agrandarla. O sea que en 1978 la iglesia se convertiría en catedral. Sí, se convirtió en catedral. Y se fue ampliando la infraestructura y el lugar para que pueda albergar a toda la ciudad de Carapeguá. Sí, a la ciudad y también a las otras ciudades, porque diócesis significa 17 parroquias, que corresponde a todo el 9º departamento. Entonces esta es la iglesia madre, digamos, de nuestra diócesis. Y es claro que necesitaba un espacio más amplio. Entonces, con mucho dolor, seguramente se tocó, digamos, esta iglesia, y fue muy lamentada por la gente también el hecho de que se hayan quitado los altares laterales. Eso fue, el monseñor tuvo que dar a las familias, a diversas familias, para que le cuiden las imágenes de estos santos que estaban en estos altares, hasta que se realice toda la iglesia grande. O sea que mientras se hacía la construcción de la iglesia que tenemos hoy día, las imágenes de los santos estaban en las distintas casas de los carapegüeños. Así es. Y ahí se cuidaban, y ahí se cuidaron hasta que terminó la iglesia, porque también decir que el Concilio Vaticano II
que se realizó entre el año 60 y 65, pidió en cierto modo que las imágenes en las iglesias, digamos, no se hagan tanta mirada hacia los santos, sino más bien hacia Jesús en la Eucaristía. Entonces, bueno, con ese pensamiento, pero significó dolor, ¿verdad? Para la gente, para la feligresía, las devociones, la gente que se iba a rezar en un altar, en otro altar, en otro altar, de acuerdo a su devoción, la Virgen del Carmen o San Francisco o Virgen de Fátima y así, ¿verdad? Pero después, al principio Monseñor Acha pensó en agrandar la iglesia tomando también los corredores, pero quedando las dos filas de columnas. Y bueno, las columnas quitan siempre la visión, ¿verdad? Entonces, cuando viene nombrado obispo Monseñor Celso, porque Monseñor Acha duró desde 78 al 82 que falleció, muy temprano. En el 83 viene Monseñor Celso y entonces él dice, no, mejor sacar los pilares. Significa poner esas cabriadas que actualmente están. Y bueno, tenemos esta iglesia que a algunos les parece una iglesia demasiado vacía para la idea que tienen que se tenía desde siempre, tradicionalmente, ¿no? Iglesias con pilares y lleno de santos y tal. Entonces de repente la gente dice, pero esta iglesia está muy vacía, es difícil rezar acá. Otros, sin embargo, ¿verdad? Con esa mentalidad más moderna, digamos, le parece una iglesia fresca, una iglesia atractiva. A Monseñor Celso sin duda le encantaba esta nueva iglesia, ¿verdad? Se sentía muy orgulloso de esta iglesia. Si ustedes ven, pueden ver que quedan algunos... las imágenes. Algunas, no solo imágenes, sino también recuerdos, digamos, de la iglesia del 1700. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el ambón, tenemos el sagrario, ¿verdad? Que se trajeron de otro lado, de otras iglesias, donde se habían quitado también. Y los santos que están en los costados que se pusieron, ¿verdad? Está el San Roque González, que es una imagen nueva, pero bueno, representa la colonia. Pero las primeras imágenes en madera seguimos teniendo en Carapeguá, o ya no, los que estuvieron a inicios de la iglesia. Si entramos allí en la parte de atrás de la iglesia, que hay una capilla, ahí están todos esos santos que habían estado en los diferentes altares. Ahí podemos ver Santa Teresita del Niño Jesús, que no son imágenes así de la colonia, de época de la colonia. Las que están acá, el Señor de la Columna, por ejemplo, que es cuando le azotaron a Jesús, esa sí es de época. Sí. Y otras imágenes que hay acá que no recuerdo creo que uno es Santo Domingo, San Francisco, que quedan, ¿verdad? Pero las otras son imágenes más modernas que tenemos ahí en la capilla, pero eran las que estaban en estas capillas laterales de la iglesia. También entonces decir que de a poco, en el buen sentido, se va renovando las imágenes, pero se siguen manteniendo intactas los que iniciaron con la iglesia que se tiene detrás, que sería en la capilla, ¿verdad? Sí, las imágenes se conservan, es decir, que las sacamos en la iglesia, en el templo, cuando es la fiesta de Virgen del Carmen, Cristo Rey, Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen de Fátima. Entonces se les pone en un lugar central cuando es la fiesta. Sí. Y si la gente quiere venir a rezar delante de un santo, entonces tenemos siempre allí en la capilla de todos los días, digamos. El acceso es a todo público, cualquiera puede venir a rezar, eso es sin ningún inconveniente en la ciudad de Carapeguá, en la iglesia. La iglesia está abierta, aparte ahora tenemos una capilla de adoración perpetua que está en el patio de la iglesia. Mirando
Sí, el lado derecho, ¿verdad? Sí. Entonces allí hay gente que está rezando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La idea es rezar 24 horas, pero Sí, es por lo- la pandemia estamos Ese es uno de impedidos. los inconvenientes que tenemos, ¿verdad? Rezamos a la iglesia y la hermana nos va a decir los lugares que tenemos y las imágenes que tenemos. En todas las iglesias del mundo, bueno, no en todas, porque donde se puede, a la mano derecha, entrando, se encuentra el bautisterio, el lugar donde se bautizan los niños. En este caso tenemos un bautisterio antiguo, hecho en piedra, y la imagen del Cristo crucificado, que es también de época de la colonia. Un hermoso crucifijo que guardamos. Sin embargo, tenemos varias, allí podemos observar un pedazo de lo que fue el altar antiguo, el altar principal. Y sin embargo, estas dos imágenes de la Virgen María Auxiliadora y de Cristo Redentor, ellas son imágenes modernas. Se siguen manteniendo las partes del altar antiguo dentro de la iglesia, como bien observamos y nos estaba mencionando la hermana. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido viendo las imágenes que tenemos y para saber si son actuales o son de los inicios de la iglesia. Aquí tenemos al Señor de la columna, de cuando Jesús está prendido en el Monte de los Olivos y luego lo llevan al pretorio de Pilato para castigarlo. Allí le latigan y esta es la imagen que representa. Esta sí es una imagen antigua que estaba también en los altares laterales de la iglesia antigua. Esta es también una imagen antigua de los altares laterales, San José, que lleva al niño y siempre es representado también con la flor del lirio que tiene en la mano derecha. Es también una imagen importante por su antigüedad. Y el sagrario, donde se guarda a Jesús, el Santísimo Sacramento, se trajo de otras de las iglesias del noveno departamento. Cuando se hizo este templo, esta catedral, entonces las iglesias hermanas aportaron lo que tenían, ¿verdad?, para no terminar con estas imágenes de la colonia, que son muy importantes para nosotros, un tiempo en que se ha dado la evangelización en nuestra tierra, sobre todo en nuestra zona, los franciscanos que han caminado por esta tierra trayendo el primer anuncio del Evangelio. El Cristo que está en el centro fue hecho por un artesano que era parapléjico, en silla de ruedas, allí de Posta Leiva. Ya se hizo cuando esta iglesia estaba terminada. El artesano se llamaba Don Trigidio, no recuerdo el apellido, pero un santo señor que me decía: yo hago también los crucificados, puedo hacerlo hasta con los ojos cerrados. Esta hermosa imagen de Cristo crucificado que tenemos aquí. Impresionante era lo que tenía el Señor para estas obras, estas creaciones, porque se ve la prolijidad con la que se elaboró esta obra de arte realmente. Así es. Y la Virgen, quizás esa podríamos tomar bien de cerca, sí, es también muy significativa, porque esta imagen estaba como abandonada, digamos. Le habían puesto un vestido y se veía solo la cara, el rostro y las manos, y tenía pegada una peluca. Estaban ahí en
la parte de atrás. Habían también, porque esta es una Inmaculada Concepción. Entonces, Monseñor Hacha, revisando lo que había atrás, en medio de los trastos, digamos, levantó el vestido y vio que había la carita de los ángeles y vio la luna, era característico de la Inmaculada Concepción. Entonces dijo, Dios, cuando la Inmaculada Concepción, ella hoy. La alzó y le llevó a una restauradora, que le restauró esta imagen y quedó así de linda. Cuando él estaba muy enfermo en el hospital español, pidió que se le lleve esta imagen. Estaba a punto de morir. Y yo recuerdo que fui a visitarlo y nos dejaban solo mirarle desde la puerta y me dijo, ellos mañana más vaya a acompañar. Y era esta imagen de la Virgen. Y desde entonces, cuando apenas terminó este templo, se la puso acá, se recuperó también esto que es la peana, llamamos, que es la base con toda esta base que acompaña, que es también, como se puede ver, de época, tallado hermoso, con los angelitos, y esta Virgen se rehizo, digamos, con todos los detalles que podría tener esa imagen antigua, el dorado, que representa el oro. Se restauró totalmente como la época... Se pretendía como la original, ¿verdad? Porque lastimosamente allí, la parte de abajo le habían quitado hasta los ángeles, ¿verdad? Por eso está medio aplastadito ahí. Pero para poder recuperar, entonces se volvió a rehacer. Esa parte. Sí. Eso. Después tenemos el ambón. Este ambón también se trajo de una iglesia hermana, de una de las iglesias allí de entre Millapedú y Quequedó. También toda tallada, como pueden ver, el oro, digamos, de esto que es prácticamente como si nos vamos a la iglesia de Yaguarón, vamos a ver bien estas imágenes así talladas también como adornos, digamos, entre pintado y tallado. Por eso cuando se hizo el altar, se procuró también de hacerlo con los mismos dibujos. Esto también es nuevo, digamos, como cuando Frigidio hizo el Cristo, entonces allí también se procuró hacer con el Cristo. una misma escultura. Exacto. Para que combine con todo lo que es la iglesia. Con todo lo que es la iglesia, y además que son imágenes muy representativas de la época. De época, sí, de otra época. Y los dos sillones también son antiguos. Si la cátedra del obispo, que tenemos allí, una de ellas es de Alcántara, la otra se trajo de Quequedó. De Quequedó y Carapeguá. Estas sillas también son muy representativas de la época. Ya, esto es lo que se le llama cátedra. El lugar es donde el obispo habla. Las sillas estarían formadas de cuero en parte, las reposeras son en cuero, también son talladas a mano con las figuras de la época, y madera. Tenía el cuero, ¿verdad? Pero como podrán imaginar, se destruyó con el tiempo. Y esto, el cuero, la parte del cuero es nuevo, se restauró. Se restauró totalmente, las sillas se restauraron.
parte de esta hermosa catedral. También podemos observar, ¿verdad, hermana, que enfrente de San Roque, donde está la imagen de San Roque, tenemos a... Allí tenemos en este templo, tenemos enterrados los dos obispos, los dos primeros obispos, Monseñor Ángel Nicolás Hacha Duarte, que falleció el 24 de junio de 1982. Le sucedió Monseñor Celso Yegros Estigarribia, segundo obispo, que estuvo desde 1983, desde mayo del 83 hasta el 6 de abril del 2013. Ambos han marcado el inicio de esta iglesia diocesana. Son las figuras importantes que tenemos dentro de la Iglesia Inmaculada Concepción de María que marcaron el caminar de esta iglesia, ¿verdad? Cómo ser iglesia, cómo compartir la vida dentro de la iglesia, dentro de la diócesis. Monseñor Hacha trabajó mucho por ese sentido de pertenencia a la iglesia de Carapeguá, que era una iglesia nueva que comenzaba con él como obispo, porque antes pertenecíamos a la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Entonces con él inicia esta etapa, este inicio de esta iglesia. Él trabajó mucho por eso, por la pastoral social, ¿verdad? Quería que seamos solidarios los unos con los otros, y nos hacía mucho el pedido de rezar por las vocaciones para que esta diócesis pudiera tener muchos y santos sacerdotes. Entonces luego, con la venida de Monseñor Celso, él siguió insistiendo sobre la vivencia de la comunidad, que podamos sentirnos comunidad. En ese tiempo las comunidades eclesiales de base eran la prioridad dentro del plan pastoral de la iglesia de Carapeguá. Como vemos, su lema dice anunciar el evangelio, es decir, que lo primordial, ¿verdad?, dentro de las comunidades eclesiales de base es compartir la palabra y la vida, llevar la vida a la palabra y la palabra que ilumine la vida de todos, ¿verdad? Y en eso se implica también la vida comunitaria, el compartir la solidaridad entre los hermanos, el vivir juntos como hermanos, como dice la canción. Observamos también, hermana, la imagen de San Roque que nos habían mencionado ya, que también seguimos teniendo dentro de la iglesia. Sí, el primer santo paraguayo, además es evangelizador en época de la colonia. Aquí guardamos esto que habíamos visto, ¿verdad?, que son imágenes de la época del primer anuncio del Evangelio en nuestra tierra, de modo que San Roque significa mucho, aunque esta imagen es una imagen moderna, como se puede pensar, ¿verdad?, que no se podía tener una imagen de la colonia de él, ya que él estaba vivo en ese entonces. Sí, era algo imposible, ¿verdad? Sí, así es. La cuarta imagen es el Cristo del Calvario. El Cristo del Calvario. El Cristo que lleva la cruz a cuestas y va camino al Calvario. Esta imagen toda la Semana Santa se la saca afuera, ¿verdad?, para la celebración de la pasión del Señor. Una imagen venerada por muchos años, por muchos carapegüeños, ya desde la primera iglesia, digamos, desde el primer templo realizado. Cada imagen que tenemos dentro de la iglesia tiene una historia y una peculiaridad diferente, y para nosotros los creyentes que profesamos esta religión, ¿verdad?, es algo muy representativo y que marca la trascendencia de inicios de la iglesia, épocas coloniales, y hasta hoy día siguen marcando nuestras vidas, como bien usted lo dice, hermano. Sin duda, cada pedazo tiene su historia. Quisiera decir, ¿verdad?, de que para la construcción de esta iglesia se formó una comisión
Podemos ver ahí afuera una placa recordatoria de quiénes fueron los que trabajaron para que esta iglesia este templo se pueda hacer. La comisión pro catedral, que inició con Monseñor Hacha y después siguió con Monseñor Celso, con Monseñor Cárdenas, tan recordado y tan querido por nosotros, que era párroco en esa época. Y esta comisión fue la que pudo llevar adelante y hacer este templo hermoso, ¿verdad? Que sin duda cuesta bastante. Dice, siendo obispo diocesano, Monseñor Celso Yegros Estigarribia, párroco de la catedral, Monseñor Cándido Cárdenas Villalba, se remodeló este templo bajo la dirección del ingeniero Osvaldo Abdario, la arquitecta María Elena Santa Cruz y el ingeniero César Zárate, 1986-1993. La solemne dedicación se celebró el 5 de diciembre de 1993. Gratitud perenne a los donantes y colaboradores, los miembros de la Comisión Pro Catedral bajo la presidencia ejecutiva del señor Juan Luis Baruja, 1979-2003, cuyos nombres ya están escritos en el libro de la vida. Es muy importante todo lo que nos comentó y lo que, gracias a su aporte, ¿verdad?, con nuestro programa, pudimos saber de nuestra historia, porque es nuestra historia, pero muchos desconocemos. Es algo muy importante que como carapehueños, como ciudadanos del departamento de Paraguarí y del país, debemos conocer en cuanto a nuestros orígenes para poder saber lo que marca esa trascendencia y ese caminar de la iglesia con nosotros. Así es muy importante conocer nuestros orígenes, nuestras raíces, porque así como un árbol se sostiene, porque su raíz es fuerte, solo así se sostiene, así también la vida de un pueblo. Si conoce y respeta sus raíces, entonces es capaz de caminar lejos. Y entonces podemos seguir viajando con él. Así mismo. Gracias. Otros puntos así que en cuanto a la infraestructura de la iglesia que nos pueda mencionar en cuanto a las campanas y el reloj que tenemos en... Sí, eso ya existía en la iglesia antigua. Existía el reloj y existía también la campana en la iglesia de Monseñor Mercado, para decirlo así. Y cuando se hizo esta construcción nueva, entonces solamente se le mudó de lugar, ¿verdad?, para ponerlo en el lugar correspondiente. Estarían ubicadas en las torres, uno cada lado, ¿verdad? Lo que sería la campana se puede observar y el reloj también que seguimos teniendo, sí, que eran desde los inicios de la iglesia en Carapeguá. Sí. Desde su punto de vista, hermana, lo que representa esta iglesia a la ciudad de Carapeguá y como ya usted bien lo dijo, para el departamento, ¿qué representa esta iglesia? Bueno, representa el lugar donde se reúne la comunidad, ¿verdad? Este es el lugar donde escuchamos la palabra de Dios, donde compartimos la vida y la palabra. Quiere ser el centro de espiritualidad para todos los que profesamos esta fe, que es pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque el rito es romano, no porque seamos de Roma. Sí. Y representa también la cátedra, que sería el lugar donde el obispo habla para la feligresía de la diócesis de Carapeguá, que como decía pertenece a las 18 parroquias que tenemos en la diócesis, que corresponde geográficamente a todo el departamento de Paraguarí. Entonces, el lugar donde se escucha lo que nuestro pastor, el obispo, quiere decirnos. De modo que simbólicamente, digamos, representa la voz de Dios que se transmite a través de la palabra y la voz del pastor, ¿verdad?, que es del obispo, que está hablando continuamente desde esa cátedra. Espectacular. Entonces, este lugar
eso representa para toda la comunidad de Carapeguá, para todo el departamento, con todas las demás parroquias. Una recomendación que usted nos pueda dar a todos en cuanto a la iglesia, en cuanto a la fe que tenemos en esta situación difícil también que estamos ahora, ¿cómo nos puede ayudar y cómo fortalecernos? Bueno, el Papa Francisco quiere, manda, implora a los feligreses, ¿verdad?, que seamos una iglesia en salida. ¿Qué significa? Que no nos quedemos solamente en el templo, sino que esto, como decía yo, representa lo que somos como comunidad. Pero se nos pide de no quedarnos solo acá, sino salir por las casas, por las calles, por los caminos, anunciando, dando ese gran anuncio de Jesús, esa buena nueva de que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios y que nos manda amarnos los unos a los otros, por un lado. Por otro lado, el Papa Francisco lanzó un documento que se llama Laudato Si, que es el cuidado de la madre tierra, de la casa común. Entonces, cuidar todo lo que nos rodea. Acá, esta iglesia, este templo, tiene la peculiaridad de tener esta hermosa plaza delante, también los jardines que están a los costados. Entonces, puede ser un ejemplo para la ciudadanía, cuidándola, haciendo que sea un lugar de descanso, un lugar en donde da gusto estar. Y para eso todos estamos llamados a cuidar, no solo este hábitat, pero esto puede servir de ejemplo, sino cuidar también el hábitat de Carapeguá, por ejemplo, que muchas veces es una ciudad muy sucia. Entonces estamos llamados a ese cuidado, ¿verdad?, que nos hará mucho más humanos y mucho más hermanos los unos de los otros. Si yo cuido tu espacio, vos vas a cuidar mi espacio. El mensaje es subliminal, algo espectacular. Y por ahí traí, hermana, la agregadora de este día, porque eres Aisha, ya ayudan a la tupa ove, ñañemboe, pero ya jana con la misma intención, ya que hago esa ñaseana, allá repartir, porque da la tupa ove ya ayuda, ya de ya porta por nada, araña de bueno, araña de solidario, ¿no? Sino que en todo momento, entonces, pues a la importante vea cuidar el medio ambiente, con la ñanderoga guasujina, cuidar eso y vivir fraternalmente entre todos, ¿verdad? Más que agradecido, hermana, por su tiempo, por colaborar con este programa, ¿verdad?, que estamos haciendo, un programa cultural que es para toda la comunidad en general de Carapeguá, el departamento del país, y que a todos ya me ahí lo positivo de nuestra ciudad de Carapeguá. También estamos abiertos a visitar otros lugares, ya sea dentro del departamento del país, para hacer conocer lo nuestro. Ya y que ya ofrece al mundo. Más que agradecido una vez más, hermana, por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Me gustó caminar con Nelson en este momento. Aunque nos hayamos quedado quietos acá, sé de que esto va a caminar, entonces me encantó estar. Vamos a seguir viajando y viajando con Nelson. A la gente que nos sigan, que vamos a tener muchas otras novedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por a hoja y jure, ya iba tu pasé. Pinandi se vaya en miwi, amo y se acajo ya. Hace cero basa, nerenda pecuayumi. Ay potare yesa upi, porque se ave y cosí. Arecoba se me enví, saco pire hueteri.